Jóvenes, buenos días. Vamos a iniciar clase. Vamos a compartir primeramente el libro digital haciendo un repaso, página 70. Por favor, me muestran sus libros. Muéstrenme sus libros. Ahí Aaron tiene su libro. Perfecto. Adrián tiene su libro. Muy bien. Vamos a compartir pantalla. Jóvenes, nosotros en la página 70 vimos el resumen, ¿cierto? Que vimos el resumen de la parte de los carnívoros, ¿verdad? Sí, Bien. profe, pero le sale que a padre empezó la función de compartir pantalla y todavía no se ve el libro. Ok, perfecto, mi vida. Gracias, Aarón. Ahora sí se ve el libro, perfecto. Nosotros ya habíamos visto la página 70, ¿cierto? ¿Se acuerdan que les había dicho a ustedes que teníamos que aprender a realizar un resumen? Muchas veces tenemos un contenido de cualquier materia y de repente lo vemos extenso, por eso de que no sabemos hacer resumen. Bien, habíamos explicado en la clase anterior que lo primero era enumerar los párrafos, ¿verdad? Ya en esta parte estamos claros y sabemos identificar los párrafos. Recuerden que los párrafos los identificamos por el punto y aparte. Bien, aquí vemos párrafo 1, párrafo 2, párrafo 3 y párrafo 4. Una de las cosas importantes para identificar dónde inicia otro párrafo, vaya la redundancia, como lo dijo su compañera Milen el día que estábamos dando clase, que lo aportó el uso de la mayúscula. Aarón, aquí vemos primer párrafo, segundo párrafo, tercer párrafo y ves siempre punto y aparte y se inicia con mayúscula. Subrayamos las ideas principales, ya sabemos cómo hacerlo. Y también tenemos que redactar las ideas utilizando pocas palabras. Recuerden que podemos utilizar sinónimos, ¿verdad? Bien. Ya hicimos esta práctica, ¿cierto? La página 71 ya la tienen lista, ¿sí? El que no la tiene lista, bueno, recuerde que tenemos que hacer esta práctica del resumen de la contaminación visual. Aquí teníamos que analizar qué utilidad tiene el resumen. Para resumir es necesario leer. Recuerden que es muy importante la comprensión lectora. Leer, comprender y jerarquizar ideas. Jerarquizar ideas es jerarquizar información, o sea, desglosarla parte por parte, ¿sí? Bien, perfecto. Entramos en lo que era la parafrasis y es donde entro yo y les voy a mostrar unas diapositivas para explicarle mejor. La parafrasis está correlacionada con el resumen. Lo primero que tenemos que hacer para la parafrasis es leer todo. La parafrasis es tener una excelente comprensión lectora. ¿Qué consiste la parafrasis? Explicar o interpretar un texto leído, pero con otras palabras. Bien, yo les voy a explicar ahora por medio de unas diapositivas lo que es la parafrasis. Bien, bien. ¿Qué es parafrasear? Bien. Es decir, lo más importante del texto, pero adivinen cómo, con nuestras propias palabras. ¿Qué tengo que hacer para esto? Cambiar el tipo de lenguaje. Pero ¿cómo hago esto, profesora? ¿Cómo hago esto de cambiar el lenguaje? Utilizando un lenguaje sencillo sin salirse del texto original. ¿Qué debemos hacer? Cambiar el sentido de la información sin salirnos del contexto, o sea, no salirnos del sentido que tiene ese texto. Cambiamos palabras, bien. Vamos a la siguiente imagen. Vamos con los conceptos, ¿sí? Bien. Vamos aquí con los conceptos. Cuando hablo de parafrasis y parafrasear, quiero que lo observen. Es una figura retórica, es decir, una forma de decir algo, ya sea oralmente o por escrito. ¿En qué consiste? En reproducir o una forma aproximada a lo que otra persona dijo o escribió. Y la acción concreta, ¿cuál es? Parafrasear. ¿Cuál es el propósito? Proporcionar una mayor claridad a una idea que se entiende más fácilmente. Bien, ¿qué hacemos? Parafrasear un texto o una escritura no es la reproducción exacta del texto. ¿Qué hay que hacer? Hay que hacer una aclaración. ¿Cómo? Haciendo un análisis en el contenido. ¿Qué hace? El lector pretende, ¿qué pretende el lector? El lector pretende parafrasear, pero profesora, ¿y esto cómo?
leyendo cuidadosamente. ¿Y qué hace? Subrayando las ideas principales, las ideas secundarias. Y finalmente, escribe la paráfrasis basada en ¿qué? En la interpretación de las ideas principales. Bien. ¿Utilizando qué cosa? Utilizando sinónimos o haciendo el uso de la sinonimia para cambiar las palabras sin alterar la sintaxis del texto. Bien. Cuando yo hablo sintaxis del texto, es sin salirse del contexto original. Bien. Bien. Cuando yo hablo de sintaxis, yo estoy haciendo un ordenamiento de palabras. Bien. ¿Yo qué estoy haciendo? Adivinen. Estoy ordenando palabras en sintagmas. Los sintagmas son las partes de la oración. ¿Ven? Entonces, esto es lo que quiere decir sintaxis. Bien. Miren bien esta imagen. La palabra parafrasear. ¿Qué hace? Utiliza las ideas de otra persona. ¿Está viendo? Utiliza las ideas de otra persona. ¿Pero qué está haciendo? Usando como si fueran propias. Pero simplemente, ¿qué va a cambiar? Superficialmente el texto. Algunas por otras sinónimas o alterar su orden. ¿Sí? Leer el original. Es lo primero que tengo que hacer. ¿Están viendo? ¿Se ve? Comprender lo que dice el autor. Comprender, o sea, yo tengo que comprender. Recuerden que cuando yo voy a leer un texto, yo tengo que comprender. Bien. Sintetizar la información. ¿Ustedes qué creen cuando dice sintetizar la información? ¿Qué es? Sintetizar la información. O sea, una vez que leí, la comprendí y sintetizo la información, puedo hacer un orden sin salirme del contexto y luego escribo nuevas palabras. Puedo ayudar que sean sinónimas o simplemente escribo nuevas palabras pero sin salirme del contexto. Resulta la participación activa del estudiante. Bien. Tipos de paráfrasis. Y aquí es donde usted copia. Copie la fecha de hoy en su cuaderno de español. Su cuaderno de español o a donde toma apuntes, por favor. Ponga así. Ponga así, fecha de hoy. Hoy estamos a jueves 13 de mayo de 2021. Ponga tipo de paráfrasis. Así como está aquí, ¿ve? Tipo de paráfrasis. ¿Qué pasa? Existen dos tipos de paráfrasis. Una paráfrasis mecánica y una paráfrasis constructiva. Mis amores, ¿están copiando? Muéstrenme que están copiando, hijos míos. ¿Están copiando? Jóvenes, ¿me escuchan bien? Sí, profesora. Me salió que mi conexión era inestable. Ay, padre. Bien. Vamos copiando. La paráfrasis mecánica consiste en sustituir una palabra por sinónimos o frases alternativas con mínimos cambios sintácticos, respetando su estructura. Ahí lo puede copiar. Me hacen saber cuando terminan, por favor. Termino, profe. Ok. Cuando nosotros hablamos aquí de la palabra sintácticos o decir sintaxis, es lo mismo que estamos hablando en la gramática. El uso de algunas reglas en la gramática es cuando me refiero a la sintaxis o, como dice aquí, cambios sintácticos. En este caso, hablar de la sintaxis o cambios sintácticos es hablar del orden
en cuanto a los sintagmas, en cuanto a las oraciones gramaticales. En una oración gramatical siempre me voy a encontrar los tipos de sintagmas. Entonces, esto es lo que quiere decir la palabra sintáctico o sintácticas, ¿ok? Quería aclararles. Bien. ¿Ya? ¿Puedo pasar a la siguiente imagen? Sí, profesora. Perfecto. Ahora me voy a la paráfrasis constructiva, que es lo que les explicaba qué significa la sintaxis. Bien. Cuando hablo de la sintaxis, es la parte fundamental de la oración, ¿sí? Estamos hablando de gramática. Bien. La paráfrasis constructiva reelabora el enunciado dando origen a otras características muy diferentes, pero conservando el mismo significado. ¿Y qué se hace? Se respeta el léxico, pero se modifica la sintaxis. Bien, lo que explicaba hace un momento. Hablar de sintaxis y hablar de sintagmas es el ordenamiento que utilizo para las oraciones. ¿Qué hace el sintaxis? Como les decía, es en la parte gramática, es el ordenamiento de las palabras. Bien. Bien, como les decía yo, en la parte de las oraciones nosotros vamos a encontrarnos con los sintagmas. Esto es lo que hace énfasis a la sintaxis, ¿sí? El ordenamiento de las oraciones en cuanto a la gramática. Estas son las reglas que van a modificar, ¿sí? Por eso estamos hablando siempre. Hablar de sintaxis es hablar de sintagmas, hablar del ordenamiento de dicha oración, ¿sí? Siempre está correlacionado con la gramática. Bien. Podemos poner un ejemplo. Un ejemplo. Resfriado me había la lluvia mojado, con esto se me hubiera. ¿Ven? Esto es un ejemplo de sintaxis. La sintaxis estable es el orden que debe ir el sujeto, el verbo y el predicado en una oración. Por eso que siempre les digo, cuando nosotros hablamos de sintaxis o hablamos de sintagmas, es el orden de quién, de la oración. Para que usted vea que hasta para hacer una paráfrasis yo tengo que seguir con el orden del sujeto, del predicado y del verbo. Por eso es que tengo el ejemplo aquí. Resfriado me habría la lluvia mojado. ¿Ve? Entonces, esto es un ejemplo. Bien. ¿Ya terminaron de copiar la paráfrasis constructiva? Sí, profe. Perfecto. Si ya terminaron de copiar la paráfrasis constructivas, nos vamos aquí. Paráfrasis mecánica, paráfrasis constructiva. ¿Ven? La paráfrasis mecánica mantiene el mismo estilo de redacción. Conserva la idea principal, sustituye palabra por sinónimos. La paráfrasis constructiva utiliza otro tipo de redacción, ¿sí? Conserva la idea principal, explica con palabras diferentes al texto original. Ponga, por favor, las características de cada una en su cuaderno. Paráfrasis mecánica mantiene el mismo estilo de redacción. ¿Estás copiando, Aarón? Paráfrasis constructiva. Utiliza otro estilo de redacción, conserva la idea principal, explica con palabras diferentes al texto original. Bien. Quiero que vean este ejemplo de paráfrasis mecánica y paráfrasis constructiva, ¿sí? Dice, oración original. Parece que
los precursores de los vertebrados fueron seres de cuerpo blando. Ahora miren la oración parafraseada. Podría ser que los antecesores, animales con columna vertebral, ¿me están siguiendo? ¿Sí? Bien, voy a ir aquí nuevamente para que me observen mejor. Bien, voy a buscar el foquito. Bien, quiero que miren. La oración original. Parece que los precursores de los vertebrados fueron seres de cuerpo blando. Recuerden que estamos en la paráfrasis mecánica. Oración parafraseada. Podría ser que los antecesores de los animales con columna vertebral fueron organismos de cuerpo suave. ¿Se dan cuenta el cambio? Ahora sí me hago entender. Es como, esto significa parafrasear, sin salirse del contexto. Esta es la mecánica. Bien. La constructiva. Oración original. El perezoso y el cochino andan 2 veces por el camino. Si eres flojo y descuidado, a menudo trabajas doble. Paráfrasis constructiva. Anoten los ejemplos, por favor, en su cuaderno. Estos ejemplos. Anótenlos. Ponga oración original, oración parafraseada. Oración original y oración parafraseada. Recuerde que lo primero que debe hacer es poner paráfrasis mecánica, ejemplo. Y pone en la parte izquierda, como usted lo vaya a hacer, está bien. Pone oración original, luego pone los ejemplos, después pone oración parafraseada, oración original, oración parafraseada y cada una con su ejemplo. Perfecto, jóvenes, ya vimos el ejemplo, ¿cierto? Vamos a pasar a la siguiente imagen. Aarón, hijo, ¿se te desactivó la cámara? Bien. Tenemos 10 ejemplos de paráfrasis. Quiero que lo escuchen, ¿sí? El ignorante afirma, el sabio duda y reflexiona. Aristóteles. Paráfrasis. Quien es inteligente sabe que no conoce todo y reflexiona antes de hablar. Hablar es el arte de sofocar e interrumpir el pensamiento. Tomás Carlyle. Paráfrasis. Para hablar adecuadamente es necesario pensar antes lo que se dice. Confía en el tiempo que suele dar dulces salidas a muchas amargas dificultades. Miguel de Cervantes Saavedra. Paráfrasis. Con el tiempo pueden resolverse favorablemente los problemas difíciles. La verdad se corrompe tanto con la mentira como el silencio. Cicerón. ¿Ven? Paráfrasis. Es tan malo mentir como ser cómplice de una mentira. ¿Ven? Estamos parafraseando, ya saben. Vieron que todo el tiempo aprenden algo nuevo. Elige un trabajo que te guste y no tendrás que trabajar ni un día de tu vida. Confucio. Adivinen por qué. Porque cuando a uno le gusta su trabajo, ¿qué pasa? Uno trabaja con placer, ¿cierto? No como una obligación. Esto es un análisis. Elige un trabajo que te guste y no tendrás que trabajar ni un día de tu vida. Confucio. Por eso se le decía Confucio, porque él como que le confundía la mente a uno. Paráfrasis. Si te gusta tu trabajo, lo verás como un placer y no como una obligación. Y ahora sí comprenden el concepto de parafrasear. Miren aquí. ¿Se observa, jóvenes? ¿Se observa? Sí, profe. No es parafrasis, sí es parafrasis. ¿Ven? Vemos el ejemplo. ¿Ven? Dice, de acuerdo con la Asociación Estadounidense, el Alzheimer, esta es una enfermedad que no tiene cura y es progresiva. La Asociación Estadounidense de Alzheimer refiere que en este país 1 de cada 5 individuos la sufre. Observa ahora cómo sería una paráfrasis una vez que se ha realizado la lectura y análisis de la información. ¿Están viendo las palabras subrayadas? Eso es lo que me quiere decir a mí en el libro, ¿sí? Bueno, entonces mañana continuamos con el libro, ¿sí? Bien.
Jóvenes, nos vemos. Dios primero mañana. Dios me los bendiga. Chao. Gracias por estar. Chao, profesora. Nos vemos. Chao, profe. Chao, hasta mañana. Hasta mañana. Que tengan un excelente día. Chao. Chao.